El suave roce de la seda contra mi piel no era la tela que imaginé llevar en mi boda, ni el lugar, ni, por supuesto, la persona. Hace tan solo unos meses, mi vida era un champán burbujeante y rancio en una copa temblorosa, la condensación resbalando entre mis dedos como la ilusión que creía haber construido con Carlos. Ahora, aquí estoy, en esta inmensa finca de la Sierra de Madrid, mirando los primeros brotes de flores en el jardín. Mi barriga, aún no demasiado prominente, alberga una vida que lo ha cambiado todo. Me casé con Mateo hace unas semanas, en una ceremonia sencilla, discreta, justo como él había dicho que sería. Un juez, su tía Isabel, su primo Lucas y nosotros. Sin grandes pompas ni la prensa del corazón que tanto le gustaba a la madre de Carlos, Ana. Es curioso cómo un acto tan íntimo puede sentirse más real, más profundo que la boda pomposa que tuve una vez, esa que se construyó sobre arenas movedizas y mentiras. Carlos ya ni siquiera suena a un nombre real, sino a un fantasma de otra vida. Pienso en aquella noche de hace medio año. El champán en mi mano temblaba, las burbujas subían y explotaban, celebrando absolutamente nada. Llevábamos 3 años de cenas de aniversario en el Jardín de las Rosas, donde el sumiller ya conocía su Burdeos favorito y el maître nos guardaba siempre la mesa de la esquina con vistas a las luces de Madrid. 3 años fingiendo no ver las manchas de pintalabios en su cuello. Las noches tarde que olían a un perfume que no era el mío. La forma en que la pantalla de su móvil se ponía en negro cada vez que entraba yo en la habitación. Recuerdo haber dejado la copa en la encimera de mármol de nuestra cocina, esa que Carlos insistió en instalar durante la renovación. Esa que costó más de lo que mi madre ganaba en 6 meses trabajando en turnos dobles en la fábrica textil de Lavapiés. Esa noche, Carlos, mi entonces marido, volvía a llegar tarde. 2 horas de retraso y ni una disculpa, ni un simple mensaje. La prueba de embarazo me quemaba como una brasa en el bolsillo de mi abrigo. 2 líneas rosas. Llevaba 48 horas mirándolas, preguntándome cómo decirle a un hombre que apenas me miraba que habíamos creado algo juntos. Algo que nos uniría para siempre, quisiera él o no. El móvil vibró. No era Carlos. Nunca era Carlos. Trabajando hasta tarde. No me esperes despierta. Sé. La ciudad se extendía bajo los ventanales de nuestro ático en el barrio de Salamanca. Un resplandor de vidas más importantes que la mía. Pulsé la frente contra el cristal frío, observando cómo mi aliento empañaba la vista. 26 años y me había vuelto invisible en mi propio matrimonio. La chica de lavapiés, que había trabajado como camarera para pagarse la universidad, que pensó que conseguir un puesto de analista junior en la empresa del padre de Carlos significaba que por fin lo había logrado. ¡Qué broma tan cruel! Agarré mi abrigo, ese de lana con el forro roto que siempre me prometía arreglar, y metí mi cartera en el bolso. La prueba de embarazo crujió en mi bolsillo. No podía quedarme allí. No podía respirar en ese apartamento impecable que se sentía más como una sala de exposiciones que como un hogar. Las paredes se me venían encima, asfixiándome con su pintura de diseño y sus obras de arte curadas. El aire de noviembre me mordió a través del abrigo en cuanto salí. Nuestro edificio, el edificio de Carlos, en realidad, pagado con dinero familiar que yo jamás tocaría, se alzaba en Salamanca, donde hasta la acera parecía pulcra. Caminé sin rumbo fijo. Mis zapatillas rozaban el asfalto aún húmedo por la lluvia de la tarde. Las calles se difuminaban. Restaurantes de lujo que se mezclaban con boutiques, todos cerrados o a punto de cerrar. Terminé en un barrio que no reconocí. Los edificios aquí eran más viejos. Los escaparates,
más oscuros. Un club de jazz pulsaba con música amortiguada. Un cartel de neón de una bodega parpadeaba abierto 24 horas, y entre ellos, casi escondido, un restaurante con ventanas empañadas y una sola palabra grabada en oro en la puerta. La bodega del duque. Mi estómago rugió. Me había saltado el almuerzo, demasiado nauseabunda por el embarazo para comer, demasiado ansiosa por la noche para intentarlo. A través del cristal empañado pude ver luces cálidas, manteles blancos, la silueta de gente disfrutando de sus vidas. La puerta era más pesada de lo que parecía. Dentro el aire me envolvió. Ajo, romero, algo rico hirviendo a fuego lento en vino. Se me hizo la boca agua a pesar de las náuseas. Una anfitriona se materializó. Su vestido negro y elegante, su sonrisa profesional pero no fría. ¿Tiene reserva? No, yo. Mi voz se quebró. Solo necesitaba un lugar cálido. Su expresión se suavizó. La barra tiene algunos asientos. Antonio prepara la mejor carbonara de Madrid. Me condujo por el comedor. Velas de verdad parpadeaban en las mesas donde las parejas se inclinaban, donde los grupos reían con botellas de vino, donde la vida transcurría en una cálida y dorada abundancia. La barra se extendía a lo largo de la pared trasera, madera oscura brillando bajo tenues luces colgantes. Me indicó un taburete en una esquina, algo escondido de la sala principal. Gracias, susurré. El camarero, Antonio, supuse, era mayor, con canas en su pelo oscuro y ojos que habían visto demasiado como para sorprenderse por una mujer cenando sola. Me deslizó un menú por la barra sin comentarios, luego volvió a pulir vasos con cuidado metódico. Pedí la carbonara y un agua con gas, ignorando cómo me temblaban los dedos al devolver el menú. La prueba en mi bolsillo parecía palpitar con calor. 2 líneas rosas. Un bebé. El bebé de Carlos. La idea me cerró la garganta. El restaurante zumbaba con vida. Una pareja en una mesa cercana discutía en italiano, sus manos gesticulando salvajemente. Un camarero pasó corriendo llevando una bandeja cargada de platos humeantes. Alguien rió a carcajadas. Estaba rodeada de gente, pero nunca me había sentido tan sola. La carbonara llegó en un cuenco grande, el vapor subiendo, el huevo y el queso brillando. Cogí el tenedor y fue entonces cuando lo sentí. Un cambio en el aire como la presión barométrica bajando antes de una tormenta. Las conversaciones no se detuvieron exactamente, pero se silenciaron, se suavizaron, como si alguien hubiera bajado el volumen de toda la sala. Levanté la vista. 3 hombres habían entrado por una puerta trasera que no había notado. Los 2 primeros vestían trajes oscuros que les quedaban demasiado bien para ser de confección. Sus ojos escaneaban la sala con evaluación profesional. Pero fue el tercer hombre quien me cortó la respiración. Se movía como la violencia contenida en un traje caro. Alto, de hombros anchos, quizás a principios de los 30. Su traje era gris carbón, hecho a medida tan perfectamente que parecía moldeado a su figura. El pelo oscuro, peinado hacia atrás de un rostro que pertenecía a los cuadros renacentistas. Pómulos afilados, una mandíbula que podría cortar cristal, labios que parecían crueles incluso en reposo. Pero fueron sus ojos los que me pararon el corazón, oscuros, casi negros, y fríos como el hielo marino de invierno. Él no caminaba por el restaurante. El restaurante se abría para él. Antonio se enderezó detrás de la barra, su calma habitual reemplazada por algo que parecía reverencia o miedo. La anfitriona apareció de la nada, murmurando algo en italiano rápido. El hombre, porque incluso pensar en él como un hombre se sentía inadecuado, asintió una vez.
Un gesto tan pequeño que apenas calificaba como movimiento. Su mirada recorrió la sala, catalogando, evaluando. Bajé los ojos a mi carbonara, de repente consciente de lo desubicada que me veía con mi abrigo gastado y mis vaqueros de hace 3 años. Estas no eran personas de mi liga. Este no era un restaurante para mujeres que lloraban solas en la encimera de su cocina. Enrollé la pasta en mi tenedor, tratando de hacerme más pequeña, invisible. Una habilidad que había perfeccionado en el mundo de Carlos, de almuerzos en el club de campo y galas benéficas, donde su madre, Ana, me presentaba como la esposa de Carlos, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Señorita Russo. La voz era terciopelo oscuro sobre grava. Venía directamente de mi lado. Giré la cabeza lentamente y allí estaba él, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia. Cedro y algo más oscuro, peligroso. Algo que hizo que mi pulso se disparara de una manera que no tenía nada que ver con el miedo, y todo que ver con las hormonas del embarazo que inundaban mi sistema. Él no me estaba mirando a mí. Estaba mirando mi abrigo colgado del taburete de al lado, al pequeño palito blanco que se había caído de mi bolsillo, tirado en la madera oscura como una acusación. La prueba de embarazo. Sus ojos, Dios, esos ojos, se movieron de la prueba a mi cara con la lenta deliberación de un depredador decidiendo si abalanzarse. Algo brilló en sus profundidades. Se fue demasiado rápido para nombrarlo. Creo que se le ha caído algo. Su acento era sutil, europeo, quizás suavizado por años en España, pero aún allí en las vocales. Mi mano se disparó, agarrando la prueba y metiéndola de nuevo en mi bolsillo. Mi cara ardía lo suficiente como para iluminar todo el restaurante. Lo siento, no quise. Está sentada en mi sitio. Las palabras eran suaves, casi amables, pero cayeron como un golpe físico. Miré a mi alrededor salvajemente. La barra se había vaciado sin que me diera cuenta. Los clientes migraron a las mesas, los taburetes a cada lado de mí, de repente vacíos. Solo quedaba yo. Una isla de ignorancia en un mar de gente que claramente sabía más. No lo sabía, lo siento mucho. Busqué a tientas mi bolso, casi tirando mi vaso de agua. Me moveré. Yo solo. Siéntese. Una palabra, una orden disfrazada de sugerencia. Termine su cena. Él se acomodó en el taburete a mi lado, no el que había ocupado mi abrigo, sino el del otro lado. Cerca, demasiado cerca, podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Podía ver cómo su chaqueta se tensaba sobre sus hombros cuando se movía. Uno de sus hombres tomó posición junto a la puerta trasera. El otro cerca del frente, sin sentarse, solo observando. Antonio apareció al instante, dejando un vaso de líquido ámbar sin que se lo pidieran. El hombre, porque aún no tenía un nombre para él, solo la certeza de que era peligroso, lo cogió, dio un sorbo lento y finalmente se giró para mirarme por completo. Está llorando. Me toqué la cara, sorprendida al encontrar humedad en mis mejillas. ¿Cuándo había empezado? No, estoy bien. Está celebrando sola en un restaurante que claramente no tenía intención de encontrar, sosteniendo una prueba de embarazo positiva y llorando sobre la pasta. Sus labios se curvaron, no del todo una sonrisa. Esto no está bien. La observación era tan precisa, tan brutalmente honesta, que casi me reí. En cambio, me brotaron más lágrimas, calientes y humillantes. Es mi aniversario. Felicidades. Él no está aquí. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Nunca está aquí. Él. Me corté, horrorizada. ¿Por qué le estaba contando esto a un desconocido?
Un desconocido que parecía capaz de romper cuellos sin arrugarse el traje. Es un imbécil. El hombre lo dijo con absoluta certeza, como si fuera un diagnóstico médico más que una opinión. Debería haberme ido entonces. Debería haber tirado dinero en la barra y haber corrido de vuelta a mi ático vacío, a mi marido ausente, a mi vida cuidadosamente construida. En cambio, respiré hondo y me encontré con esos ojos oscuros. Ni siquiera sé su nombre. Algo cambió en su expresión. No una sonrisa, pero cerca. Mateo. Aeo, repetí. Le quedaba bien. Clásico. Peligroso. Soy... No. Levantó su vaso en un gesto que pudo haber sido un brindis o una advertencia. Los nombres tienen poder. Pícola. Una vez que sé el suyo, se vuelve real. Y las cosas reales. Hizo una pausa, estudiándome con una intensidad que me erizó la piel. Son más difíciles de dejar atrás. Debería haber preguntado qué quería decir. Debería haber insistido en la claridad. En cambio, cogí el tenedor y di otro bocado de carbonara, mis manos más firmes ahora, a pesar de las lágrimas aún húmedas en mi cara. Nos sentamos en silencio, yo comiendo, él bebiendo, sus hombres de pie como centinelas mientras el restaurante continuaba su ritmo amortiguado a nuestro alrededor. Cuando hube raspado el cuenco, Mateo le hizo un gesto a Antonio. Otro, y pan está demasiado delgada. Estoy bien, protesté. Está comiendo por dos. Sus ojos se posaron en mi bolsillo, donde la prueba había desaparecido, y llorando sola en su aniversario. Hemos establecido que bien no es una palabra que se le aplique esta noche. Antonio trajo más comida sin comentarios. Brusqueta, pan fresco con aceite de oliva, un pequeño plato de verduras asadas. Me quedé mirando la abundancia, con la garganta apretada. No puedo pagar todo esto. ¿Cree que la dejaría? La voz de Mateo bajó de tono. Peligrosa. En mi restaurante, las mujeres que lloran comen gratis. Es una regla. ¿Su restaurante? Miré a mi alrededor con nuevos ojos. La deferencia, el asiento despejado, la forma en que todos se movían a su alrededor como el agua alrededor de una piedra. Mi restaurante, confirmó. Entre otras cosas, las implicaciones quedaron flotando en el aire. Debería haberme asustado, debería haber reconocido las señales, los guardias, la obediencia automática, la autoridad fría en cada palabra. En cambio, sentí otra cosa, algo cálido e imprudente floreciendo en mi pecho. Gracias, susurré, por la comida, por no hacer preguntas. Todos tienen preguntas, Pícola. Simplemente elijo no perder el tiempo con las que no importan. Terminó su bebida, dejó el vaso con cuidado preciso. La única pregunta que importa es ¿qué va a hacer ahora? Ahora tiene información que él no tiene. La mirada de Mateo se fijó de nuevo en mi bolsillo. Información que lo cambia todo. Entonces, ¿qué hará? ¿Volver a su apartamento vacío y a su marido ausente? ¿Esperar a que se dé cuenta de que está viva? Las palabras cortaron limpiamente todas las excusas que había estado poniendo durante 3 años. ¿Qué más puedo hacer? Puede desaparecer. La sugerencia era tan inesperada, tan imposible, que me reí. De hecho, me reí, el sonido frágil y agudo. Desaparecer. Tengo un trabajo, un apartamento, un marido. Un trabajo que la paga mal, un apartamento a su nombre, un marido que no está. Cada punto caía como una cuchilla. ¿A qué se aferra exactamente, Pícola? Abrí la boca para discutir, pero no salió nada. Porque tenía razón. Dios mío, este extraño aterrador tenía toda la razón. Mateo se levantó, abotonándose la chaqueta con movimientos precisos.
Sus hombres se enderezaron, listos. Sacó una tarjeta de su bolsillo, de cartulina gruesa, grabada con solo un número de teléfono, y la colocó en la barra junto a mi plato. Cuando esté lista para dejar de ser invisible, dijo en voz baja, llame a ese número. Me aseguraré de que la vean. Luego se movió hacia la puerta trasera, sus hombres formando fila, y volví a estar sola en la barra con una comida a medio terminar y una tarjeta de visita que se sentía como una granada en mis manos. Me quedé allí mucho después de que se fueran, hasta que Antonio sugirió amablemente que quizás estaría más cómoda en una mesa, hasta que la hora punta de la cena se desvaneció y el restaurante se sumió en la tranquilidad de la noche. La tarjeta permaneció en la barra, atrapando la luz, imposible de ignorar. Afuera había vuelto a llover, dejando la calle resbaladiza y peligrosa. Metí la tarjeta en mi bolsillo junto a la prueba de embarazo. Dos cosas imposibles, ambas capaces de destruir mi vida cuidadosamente construida. Mi teléfono vibró. Carlos, por fin. En la oficina, no esperes despierta. Sé. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Luego lo borré, saqué la tarjeta de Mateo y salí a la lluvia sin mirar atrás. La lluvia empapó mi abrigo antes de que caminara 3 calles. El agua fría goteaba de mi pelo, por mi cuello, dentro del cuello de mi camisa. Debería haber cogido un taxi. Debería haberme ido a casa, al ático con sus suelos radiantes y sus toallas impecables. En cambio, caminé. La tarjeta en mi bolsillo se sentía como si me quemara a través de la tela un número de teléfono. Nada más, ni nombre ni dirección, solo 10 dígitos que de alguna manera se sentían más íntimos que cualquier cosa que Carlos me hubiera dado en meses. Me encontré frente a una cafetería 24 horas, de esas con cabinas de vinilo agrietado y café que sabía a goma quemada. Las luces fluorescentes zumbaban mientras me deslizaba en una cabina de esquina, lo más lejos posible de las ventanas. Una camarera con ojos cansados y un delantal manchado me trajo café sin preguntar. Noche difícil, cariño, se podría decir. Envolví la taza con las manos, dejando que el calor se filtrara en mis dedos congelados. Me dio una palmadita en el hombro, un breve gesto maternal, y me dejó sola con mis pensamientos, lo cual era peligroso porque mis pensamientos no dejaban de volver a Mateo, a la forma en que me había mirado como si pudiera ver a través de la fachada cuidadosamente construida que mostraba al mundo, a la certeza en su voz cuando llamó imbécil a Carlos. Puedes desaparecer. La idea era una locura. Las mujeres no desaparecían de sus vidas porque un extraño aterrador con un traje caro lo sugiriera. Las mujeres con trabajo y apartamento, y maridos, incluso ausentes, no tiraban todo por un capricho. Pero ya no era solo una mujer. Estaba esperando un hijo, el hijo de Carlos. Un hijo que se merecía algo mejor que un padre que no se molestaba en aparecer en su propio aniversario. Mi teléfono estaba en la mesa entre mi taza de café y el azucarero. 11 llamadas perdidas ahora, todas de Ana, la madre de Carlos. Ninguna del propio Carlos. Lo cogí, el pulgar sobre el nombre de Ana. Luego lo dejé y saqué la tarjeta de Mateo en su lugar. El número parecía palpitar bajo la dura luz de la cafetería. Casi podía escuchar su voz. Cuando estés lista para dejar de ser invisible. Como un desafío envuelto en preocupación. ¿Qué pasaría si llamaba? ¿Qué significaba me aseguraré de que te vean? Mi otra mano se dirigió a mi vientre, a un plano, aún sin mostrar evidencia de la vida que crecía dentro. 2 líneas rosas. Eso fue todo lo que hizo falta para cambiarlo todo. 2 líneas rosas y los ojos oscuros de un extraño viéndome. Realmente viéndome por primera vez en años. Salí de la cafetería al amanecer sobre la ciudad.
La lluvia por fin se había detenido. Las calles estaban tranquilas. Esa extraña hora intermedia en la que los trabajadores nocturnos volvían a casa y los madrugadores aún no habían salido. Mi teléfono volvió a vibrar. Ana. Rechacé la llamada. El ático se sentía diferente cuando por fin regresé. Más frío, más vacío. La ausencia de Carlos ya no era solo un inconveniente, era una declaración. Había elegido no estar allí de nuevo en nuestro aniversario. Sabiendo que yo lo esperaría, me quité la ropa mojada, dejándola en un montón en el suelo del baño. La prueba de embarazo estaba en el mostrador donde la había dejado esa mañana. Esas 2 líneas rosas seguían gritando su verdad. La cogí, estudiándola en el reflejo del espejo. Un bebé, nuestro bebé. Excepto que ya no había nuestro, ¿verdad? Estaba Carlos viviendo su vida separada en su mundo separado. Y estaba yo, invisible y olvidada. Me puse ropa seca, unos leggings, un suéter holgado, calcetines gruesos, y me preparé un té. Manzanilla, porque el libro de embarazo decía que era seguro. Los había comprado a escondidas, escondiéndolos debajo de la cama donde Carlos no los encontraría, donde Carlos no se molestaría en buscar, incluso si estuvieran en la mesa de la cocina. La mañana se extendió, vacía. Era sábado. Carlos rara vez volvía a casa los sábados. Trabajo, decía, clientes importantes. Como si no supiera la verdad, como si no pudiera oler el perfume, como si no pudiera ver los cargos del hotel en los extractos de la tarjeta de crédito. Él pensaba que no los revisaba. Me senté en el sofá con mi té y la tarjeta de Mateo, observando cómo la ciudad se despertaba a través de los ventanales del suelo al techo. La gente se apresuraba por las aceras de abajo, con propósito y vida. Yo solía ser una de ellas antes de Carlos, antes de cambiar mi estudio en lavapiés y mis turnos de camarera por esta jaula dorada. Puedes desaparecer. Mi teléfono sonó. Ana otra vez. Esta vez respondí. María, gracias a Dios. Su voz era aguda, cultivada, todo lo que yo no era. ¿Dónde está Carlos? No contesta el teléfono. No lo sé, Ana. No vino a casa anoche. Una pausa, luego con cuidado. Me dijo que tenían planes de cena. Los teníamos. Nunca apareció. Otra pausa, más larga esta vez. Prácticamente podía escucharla calculando, decidiendo cómo hacer que esto fuera de alguna manera culpa mía. Bueno, estoy segura de que tenía una buena razón. La fusión ha sido muy estresante. Es nuestro aniversario. Las palabras salieron planas, sin emoción. Sí, bueno, el matrimonio es cuestión de comprensión, María, de apoyar la carrera de tu marido. Quizás si tú también te esforzaras más. Colgué. Me temblaban las manos al dejar el teléfono. 3 años de sus sutiles críticas, de sus sugerencias cuidadosamente formuladas, de que yo no era lo suficientemente buena para su hijo. 3 años de tragarme mi orgullo, mi ira, mi respeto por mí misma. La tarjeta se sentía como un salvavidas o un lazo. No podía decidir cuál. Volví a coger mi teléfono, esta vez abriendo un nuevo contacto. Mi pulgar se cernió sobre el teclado. Solo 10 dígitos. Eso era todo lo que haría falta. Cuando estés lista para dejar de ser invisible. Estaba tan cansada de ser invisible. Escribí el número antes de pensarlo demasiado. Pero no pulsé llamar. Todavía no. En cambio, me quedé mirándolo, preguntándome en qué tipo de mujer me estaba convirtiendo. La clase que llamaba a hombres extraños. La clase que huía de sus problemas en lugar de afrontarlos. O la clase que por fin se elegía a sí misma. La puerta se abrió. Salté, casi se me cae el teléfono. Carlos entró, aún con el traje de ayer,
con aspecto exhausto y arrugado. No me vio en el sofá, ya nunca me veía. Carlos se sobresaltó, girándose. «Eneme, ¿estás despierta? Son las 10 de la mañana, ¿no?» «Sí». Se pasó una mano por el pelo sin mirarme a los ojos. «Escucha, sobre anoche, ¿dónde estuviste?» «En la oficina, te lo dije». «No me mientas». Las palabras salieron más fuertes de lo que me sentía. «Hoy no, ya no». Algo brilló en su rostro. Culpa, molestia. Se fue demasiado rápido para saberlo. «Tuve una reunión hasta tarde». Se alargó. Me quedé dormido en el sofá de la oficina. «¿En nuestro aniversario?» «Es solo una fecha, no significa...» Se detuvo pareciendo darse cuenta de cómo sonaba eso. «Mira, lo siento. Debería haber llamado. Debería haber estado aquí. Pero esta fusión es importante. Y... estoy embarazada». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una bomba. La cara de Carlos se quedó en blanco. Todo el color se le fue. Dio un paso hacia atrás como si lo hubiera golpeado. «¿Qué?» «Estoy embarazada». Me levanté manteniéndome firme, aunque mis piernas se sentían débiles. 8 semanas, me enteré hace 2 días. Me miró. Conmoción. Durante un largo momento, no habló. Luego, «¿Estás segura?» «Me hice 3 pruebas. Sí, estoy segura». Jesús se dio la vuelta, con las manos en la cabeza. «Dios mío, esto es... no podemos». Se giró de nuevo. «Tienes que encargarte de ello». La habitación se inclinó. «¿Encargarte de ello?» «No estamos listos para un bebé. Mi carrera apenas está despegando». «¿Y tú?» Me hizo un vago gesto con la mano. «No es el momento adecuado». «¿El momento adecuado?» Repetí las palabras lentamente, saboreando su veneno. «¿Cuándo sería el momento adecuado, Carlos?» «Cuando por fin vuelvas a casa. Cuando dejes de acostarte con tu asistente». Su cara se endureció. «No sé qué crees que sabes. Se llama Laura. Usa Chanel número 5. Llevas acostándote con ella 6 meses». Las palabras se sintieron bien, poderosas. «¿Creíste que era estúpida? ¿Creíste que no me daría cuenta? Esto no es por ella. No, es por ti, por el hecho de que no te molestas en aparecer por tu propia esposa, pero esperas que yo que borre a nuestro bebé porque es un inconveniente». «No seas dramática». Su voz se volvió fría, el tono que usaba en las reuniones de negocios. «Ambos sabemos que este matrimonio no funciona. Un bebé no arreglará eso. Solo empeorará las cosas». La verdad de sus palabras golpeó más fuerte que las palabras mismas. Tenía razón. Nuestro matrimonio era un cadáver que habíamos estado fingiendo que aún respiraba. Pero escucharlo decirlo, ver el asco en sus ojos cuando me miró, eso fue algo completamente diferente. «Vete», Carlos parpadeó. «María, ¿qué?» «Vete, vete con Laura, vete a la oficina. No me importa, simplemente piérdete de mi vista». «Este es mi apartamento. Entonces me iré yo». Agarré mi teléfono, mi bolso, el abrigo que todavía estaba húmedo de anoche. «Presenta los papeles del divorcio». «No te lucharé». «Me espera». Me tendió la mano, pero me aparté. «Hablemos de esto. Seamos racionales». «¿Racionales?» Me reí, un sonido agudo y estridente. ¿Quieres racionalidad? Bien, racionalmente nuestro matrimonio ha terminado. Racionalmente eres un cabrón infiel que ya ni siquiera puede fingir que me quiere. Racionalmente valgo más que esto. Pasé por su lado, dirigiéndome a la puerta. Me cogió del brazo. «¿A dónde vas?» Miré su mano en mi brazo, luego a su cara. «Voy a desaparecer». Su agarre se apretó.
No seas estúpida, no tienes a dónde ir. Suéltame, Carlos. No hasta que te calmes y lo discutamos como adultos. La bofetada ocurrió antes de que yo la decidiera conscientemente. Mi palma conectó con su mejilla. El sonido, agudo en el apartamento silencioso. Carlos me soltó de inmediato, llevándose la mano a la cara, la conmoción grabada en sus facciones. No me vuelvas a tocar. Salí por el pasillo, pasando por delante del portero, que evitaba cuidadosamente mirarme, hacia la mañana de noviembre que olía a lluvia y a nuevos comienzos. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, la adrenalina hacía temblar mis manos. Saqué mi teléfono, encontré el número que había introducido antes y esta vez no dudé. El teléfono sonó una vez, dos. Al tercer timbrazo, una voz respondió. No, Mateo. Otra persona, más joven, con un acento marcado. Sí, yo. Mi voz se quebró. Necesito hablar con Mateo. ¿Quién es? Me dio este número anoche en la bodega del Duque, dijo. Respiré hondo. Dijo que llamara cuando estuviera lista para dejar de ser invisible. Una pausa. Luego. Espere. La línea se quedó en silencio, pero no se cortó. Podía oír voces de fondo hablando en italiano rápido. Pasos, una puerta que se cerraba. Luego, pícola. Su voz me recorrió la espalda. Mateo. Sonó impasible, como si hubiera estado esperando mi llamada. Necesito ayuda. Salió pequeña, rota. ¿Dónde estás? Fuera de mi edificio. Lo dejé. Le conté lo del bebé y él... Se me cerró la garganta. Quiere que me deshaga de él. Silencio. Cuando Mateo volvió a hablar, su voz era suave, mortal. Dame la dirección. Se la solté, mi cerebro en piloto automático. No te muevas. Alguien estará allí en 5 minutos. ¿Entiendes? No vuelvas a entrar. No hables con nadie. Solo espera. De acuerdo, María. El sonido de mi nombre en sus labios me cortó la respiración. Él lo sabía. De alguna manera se había enterado. Hiciste lo correcto. La línea se cortó. Me quedé en la acera, agarrando mi teléfono, viendo pasar coches caros. 5 minutos se sintieron como una eternidad. Medio esperaba que Carlos bajara a arrastrarme de vuelta al apartamento, a decirme que estaba histérica. Pero Carlos no vino. En cambio, un todoterreno negro se detuvo en la acera, con los cristales tan tintados que no podía ver el interior. La puerta trasera se abrió. Un hombre salió, uno de los guardias de Mateo de anoche, con el rostro impasible. Señorita Russo, por favor. Hizo un gesto hacia el coche. Debería haberme asustado. Debería haberme cuestionado lo que estaba haciendo. Subir a un vehículo con hombres armados que trabajaban para alguien que había conocido solo una vez. En cambio, subí. El interior era de cuero y lujo, cálido y seguro. El guardia cerró la puerta suavemente, luego se sentó en el asiento del pasajero delantero. El conductor, otro hombre de traje oscuro, se incorporó al tráfico sin problemas. Ninguno de los dos habló. Ninguno de los dos hizo preguntas. Simplemente condujeron, navegando por Madrid con una facilidad practicada, alejándose de Salamanca, alejándose de mi vida. Recosté la cabeza en el asiento. Cerrando los ojos, mi teléfono vibró. Carlos, luego Ana, luego Carlos de nuevo. Lo apagué. ¿A dónde vamos?, pregunté finalmente. El guardia del asiento del pasajero miró hacia atrás. A un lugar seguro, señorita Russo. El jefe la espera allí. El jefe, Mateo, realmente lo estaba haciendo, huyendo con la ayuda de un hombre que no conocía, dejando atrás todo lo que había construido, todo lo que había tratado de ser. Pero mientras la ciudad se difuminaba a través de los ventanales,
No sentí miedo. Sentí otra cosa. Me sentí libre. El todoterreno condujo durante 40 minutos, dejando Madrid atrás. Observé a través de los ventanales tintados cómo la ciudad cedía el paso a calles más tranquilas, luego a barrios arbolados que nunca antes había visto. Cruzamos un puente, no sabría decir cuál, y entramos en una zona donde las casas se retiraban de la carretera, escondidas tras verjas y árboles viejos. Finalmente, giramos por un camino privado. La verja de hierro se abrió automáticamente, cerrándose detrás de nosotros con un clang decisivo que me aceleró el pulso. El camino serpenteaba por unos terrenos cuidados, pasando por jardines que probablemente lucían hermosos en verano, pero que ahora permanecían inactivos bajo el cielo gris de noviembre. La casa, no, la finca, se materializó como algo sacado de una película. Piedra y cristal, líneas modernas suavizadas por la hiedra y la antigüedad. No ostentosa, pero innegablemente cara. El tipo de lugar que susurraba a dinero viejo y secretos más viejos. El todoterreno se detuvo frente a unas enormes puertas de madera. El guardia me abrió la puerta, ofreciéndome su mano. La tomé, pisando la grava que crujía bajo mis zapatillas. El aire aquí olía diferente, más limpio, a pino y tierra en lugar de escape y vapor de acera. Por aquí, señorita Russo. Las puertas se abrieron antes de que llegáramos a ellas. Una mujer estaba en la entrada, de unos 50 y tantos, con el pelo gris acerado recogido en un pulcro moño, vestía unos sencillos pantalones negros y un suéter color crema. Su rostro era amable pero evaluador, observando mi ropa arrugada y mi pelo alborotado con una sola mirada. «Soy Isabel», dijo, su acento más marcado que el de Mateo. «Bienvenida. Por favor, pase». El interior me dejó sin aliento. Techos altos, suelos de madera cálida, muebles que lograban ser elegantes y cómodos a la vez. Obras de arte en las paredes, arte de verdad, no las piezas pretenciosas que el decorador de Carlos había elegido. Ventanas por todas partes, dejando entrar la luz gris de la mañana. «Debe tener frío», continuó Isabel, ya adentrándose en la casa. «Y hambre. ¿Cuándo comió por última vez?» Yo intenté recordar la carbonara de anoche. «Nada desde anoche». Hizo un sonido de desaprobación. «Venga, la cocina». La seguí por habitaciones que parecían no tener fin, cada una más hermosa que la anterior. La cocina era enorme, toda en cimeras de mármol y electrodomésticos profesionales, pero de alguna manera se sentía cálida, vivida. Una olla burbujeaba en la estufa, llenando el aire con el aroma a tomates y hierbas. «Siéntese». Isabel señaló un taburete en la isla. «Le haré un té, algo suave para el bebé». Me congelé. «¿Pero cómo?» Mateo me lo dijo. Ella se movía por la cocina con práctica eficiencia. Dice que necesita un lugar seguro. Así que aquí está, a salvo. No entiendo. Me desplomé en el taburete, mis piernas de repente débiles. ¿Por qué me ayuda? Él ni siquiera me conoce. Las manos de Isabel se detuvieron en su trabajo. Se giró para mirarme. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de Mateo, estudiando mi rostro. «Mi sobrino siempre ha tenido una debilidad por aquellos que necesitan protección, especialmente las mujeres. Especialmente...» Dejó la frase sin terminar, algo triste parpadeando en sus facciones. «Usted le recuerda a alguien que...» Esa es su historia. Él se la contará. Me puso una taza de té delante. Algo herbal que olía a manzanilla y menta. «Por ahora, descanse. Aquí está a salvo. Nadie puede alcanzarla». El té era perfecto,
aliviando las náuseas que se habían ido acumulando desde que me había enfrentado a Carlos. Envolví la taza con las manos, dejando que el calor se filtrara en mis huesos. Señorita Russo, el guardia del todoterreno apareció en la puerta. Su teléfono ha estado sonando. Múltiples llamadas de los mismos números. Me tendió el teléfono, que yo había dejado en el coche. La pantalla mostraba 23 llamadas perdidas. Carlos, Ana, el padre de Carlos. Incluso Laura, su asistente convertida en amante. Me están buscando, susurré. No la encontrarán, dijo Isabel con firmeza. No a menos que usted quiera que lo hagan. Me quedé mirando el teléfono. Todas esas llamadas perdidas que representaban a personas que no se habían preocupado por mí hasta que desaparecí. ¿Debería devolverles la llamada? ¿Decirles que estoy bien? ¿Está bien? La pregunta de Isabel fue suave pero directa. ¿Bien? ¿Lo estaba? Había abandonado a mi marido, aceptado la ayuda de un extraño que era claramente peligroso, y ahora estaba sentada en una mansión en la que no podría haber respirado si hubiera tenido que pagarla. Estaba embarazada, sola, y no tenía ni idea de lo que vendría después. No, admití. No estoy bien. Entonces descanse, las decisiones para más tarde. Ella sirvió sopa en un cuenco, el mismo rico aroma a tomate que venía de la estufa. Coma, luego Mateo le explicará todo. ¿Dónde está él? Ocupado con negocios. Su tono sugería que no debería preguntar de qué tipo. Volverá a casa esta tarde. ¿Casa? Como si este palacio fuera solo una casa. Como si hombres como Mateo, hombres con guardias e imperios de restaurantes, y el tipo de poder que hacía que la gente se apartara tuvieran hogares normales. Comí la sopa porque Isabel me observaba como un halcón, porque mi bebé necesitaba comida incluso si yo no sentía hambre, porque me daba algo que hacer además de sumirme en el pánico. Estaba deliciosa, rica y compleja, con sabor a horas de cocción lenta y recetas generacionales. Cuando terminé, Isabel me condujo escaleras arriba. El dormitorio que me mostró era más grande de lo que había sido todo mi estudio de lavapiés. Una cama con dosel y sábanas blancas, ventanas con vistas a los jardines y al bosque. Un baño en suite con una bañera en la que cabrían 3 personas. Descanse, dijo Isabel. Le traeré ropa limpia. Aquí está a salvo, niña. Pase lo que pase después, está a salvo. Se fue, cerrando la puerta suavemente tras ella. Me quedé de pie en el centro de la habitación, de repente abrumada. Esa mañana había estado en mi ático, confrontando a mi marido infiel. Ahora estaba en la mansión de un extraño, escondida como una princesa de cuento de hadas. Excepto que esto no era un cuento de hadas. Mateo no era un príncipe, y yo era demasiado vieja para creer en finales felices. Me acerqué a la ventana, mirando los terrenos que se extendían hasta el bosque. En algún lugar a lo lejos, pude ver las verjas de hierro por las que habíamos pasado. Entre la libertad y el peligro, no sabía cuál. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué, viendo un nuevo mensaje de Carlos. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. No seas estúpida con esto. ¿No seas estúpida? Como si dejar a un hombre que me engañaba y me exigía abortar a nuestro bebé fuera estúpido. Como si quedarme hubiera sido la elección inteligente. Borré el mensaje, luego apagué el teléfono por completo y lo dejé en la cómoda. La cama me llamaba, suave, segura. Me quité las zapatillas y me metí bajo las sábanas completamente vestida. De repente, exhausta sin medida, la adrenalina se estaba desplomando, dejándome hueca y temblorosa. Debí de dormir porque lo siguiente que supe fue que la luz a través de las ventanas había cambiado. Sol de última hora de la tarde, dorado y suave, y había una presencia en la habitación.
Mateo estaba sentado en una silla junto a la ventana, tan inmóvil que podría haberlo pasado por alto si no fuera por la intensidad de su mirada. Había cambiado desde anoche. Sin traje, solo vaqueros oscuros y una camiseta negra que mostraba la amplitud de sus hombros. De alguna manera, así parecía más peligroso, más real. «¿Estás despierta?», dijo en voz baja. Me incorporé, apartando el pelo de la cara, de repente consciente de mi aspecto. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?». «1 hora, quizás más». Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, esos ojos oscuros sin apartarse de mi cara. «Isabel dijo que no comerías a menos que ella te vigilara, que intentaste volver a llamar a tu marido». «No lo llamé». «Bien». La palabra fue suave pero definitiva. «Él no merece saber dónde estás». Tiré de la manta para abrigarme más. «No entiendo por qué haces esto. ¿Por qué te importa?». Mateo estuvo en silencio durante un largo momento, estudiándome con una intensidad que me erizó la piel. Finalmente, se levantó y se dirigió a la ventana, dándome la espalda. «Hace 5 años estaba prometido». Su voz era diferente ahora, más áspera. Se llamaba Sofía, lo era todo. Luz y risas en un mundo que no tenía mucho de ninguna de las dos. Hizo una pausa. La familia de ella no lo aprobaba. Yo era el tipo de hombre equivocado de un mundo equivocado. Pero a ella no le importó. Dijo que el amor era suficiente. Me quedé en silencio, intuyendo que era una historia que rara vez contaba. Ella se quedó embarazada. Sus hombros se tensaron. Éramos felices, planeando la boda, planeando nuestra vida. Y luego se enteró su padre. Le dio un ultimátum: dejarme o ser cortada de la familia, de todo lo que siempre había conocido. ¿Qué hizo ella? Ella me eligió. Se giró, y el dolor en sus ojos era crudo, terrible. Durante 3 días me eligió. Luego la encontraron, sus hermanos. Se la llevaron a una clínica. Le dijeron que era solo para hablar, pero no la dejaron irse hasta que se detuvo, la mandíbula apretada, hasta que el bebé se fue. Oh, Dios. Mi mano fue a mi vientre instintivamente. Me llamó después, llorando, diciendo que lo sentía, que la habían forzado, que había intentado luchar. Su voz se volvió monótona. Se suicidó esa noche. Pastillas y vodka en la habitación de su infancia. La habitación se sentía demasiado pequeña, demasiado silenciosa. No podía respirar. «La encontré», continuó Mateo. «Su padre no me dejó verla antes del funeral, pero tengo gente. Entré en la casa, en su habitación, y ella estaba allí tumbada como si durmiera, excepto que no dormía. Nunca volvería a despertar». Mateo, así que, cuando veo a una mujer llorando sola en mi restaurante, sosteniendo una prueba de embarazo, hablando de un marido que no aparece, se acercó a la cama, su presencia abrumadora. Cuando veo a un hombre que le diría a esa mujer que se encargara de ello, como si un hijo fuera un problema a resolver, me importa. Pícola. Me importa mucho. Las piezas encajaron. La ayuda inmediata. La casa segura. La rabia protectora que había percibido bajo su exterior controlado. «Yo no soy ella», dije en voz baja. «No, no lo eres». Se sentó en el borde de la cama, lo suficientemente cerca como para tocarme, pero sin hacerlo. «Eres más fuerte. Te fuiste». Ella no pudo. No tenía a dónde ir. «Tenías mi número. Podrías haber llamado a cualquiera, pero me llamaste a mí». Levantó la mano, la sostuvo cerca de mi cara, luego la bajó. «Eso requiere valor. O estupidez. A veces son lo mismo.
El fantasma de una sonrisa tocó sus labios. Isabel dice, tienes 8 semanas de embarazo. Sí, y quieres quedártelo. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Sí, incluso si Carlos no quiere, incluso si significa hacerlo sola. No estás sola. La certeza en su voz me apretó el pecho. Ya no. No me debes nada. Esto no es cuestión de deber. Se levantó abruptamente, como si sentarse tan cerca se hubiera vuelto insoportable. Te quedarás aquí todo el tiempo que necesites. Isabel te cuidará, y mis hombres se asegurarán de que nadie te moleste. ¿Y Carlos? Me buscará. Algo oscuro cruzó la cara de Mateo. Que la busque, no te encontrará. Y si de alguna manera lo hace, dejó la amenaza sin terminar, pero yo la entendí de todos modos. Probablemente debería volver. Dije, aunque la idea me revolvía el estómago. Enfrentarme a él. Llevamos el divorcio como es debido. No. La palabra sonó como un latigazo. Todavía no, no hasta que sepamos que estás a salvo. ¿A salvo de qué? Carlos no es violento, es solo un hombre que no quiere complicaciones. Los ojos de Mateo ardieron. Hombres así son peligrosos de diferentes maneras. No te golpearán, pero te destrozarán hasta que creas que no mereces nada mejor, hasta que pienses que irte es imposible. Sus palabras me llegaron demasiado hondo. Tú no lo conoces. Conozco a los hombres. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Descansa más. Cena con nosotros esta noche. Mañana veremos qué viene después. ¿Nosotros? Isabel y yo, a veces mi primo Lucas. Aquí somos familia. Pícola. Y ahora tú también. Se fue antes de que pudiera discutir. La puerta se cerró con rotundidad. Me senté en la creciente oscuridad, sus palabras resonando en mi cabeza. Ahora eres familia. Nunca había tenido familia allí. Mi madre había muerto cuando yo tenía 19 años, sin hermanos, sin parientes lejanos a los que les importara un bledo. La familia de Carlos nunca me había aceptado. Siempre me había dejado claro que era temporal, insuficiente, equivocada. Pero este extraño peligroso y su tía protectora y su mansión custodiada. Esto era familia. Mi teléfono vibró desde la cómoda. Lo volví a encender sin pensar. Otro mensaje de Carlos. Sé que estás molesta, pero esto es infantil. Vuelve a casa para que podamos discutir esto como adultos. Seymour. Me quedé mirando el mensaje un largo momento. Luego escribí una respuesta. Presenta los papeles. No vuelvo. Envié antes de poder dudar, luego apagué el teléfono de nuevo. A través de la ventana, vi encenderse las luces en los jardines. La finca se transformó al anochecer, convirtiéndose en algo casi mágico, seguro, protegido, una prisión o un santuario. Todavía no podía saber cuál, pero por primera vez en 3 años pude respirar. La cena fue un asunto íntimo en un comedor formal que de alguna manera se sentía cálido a pesar de su grandeza. Isabel había puesto 3 cubiertos en un extremo de una mesa que fácilmente podía sentar a 20. Las velas parpadeaban entre nosotros, proyectando sombras danzarinas sobre retratos al óleo de personas que compartían los ojos oscuros y los rasgos afilados de Mateo. Mi abuelo, dijo Mateo, notando que me quedaba mirando un retrato particularmente severo, construyó esta casa en 1952. Compró la tierra por nada, la llenó de todo. Es hermoso, dije en voz baja. Es una fortaleza. Sirvió vino para él e Isabel, luego llenó mi vaso con agua con gas sin preguntar. El gesto fue pequeño pero atento, como si ya hubiera memorizado lo que podía y no podía tomar.
Mi abuelo entendió que la seguridad requiere muros altos. Isabel trajo plato tras plato, pollo asado con hierbas, verduras que sabían como si hubieran sido cultivadas en la propiedad, pan tan fresco que humeaba cuando lo abría. Comí porque ella me observaba, porque mi bebé lo necesitaba, porque la comida era demasiado buena para rechazarla. Estás callada, observó Mateo, sus ojos nunca apartándose de mi cara incluso mientras comía. Estoy tratando de entender esto. Hice un vago gesto a la habitación, a él, a todo. ¿Por qué me ayudas? ¿Qué esperas a cambio? ¿Esperar? Levantó una ceja. Espero que comas, descanses y dejes que ese bebé crezca sano. Eso es todo. Nadie hace algo por nada. ¿Crees que quiero algo de ti? Dejó el tenedor, dándome toda su atención. ¿Qué podrías tener tú que yo necesite? Pícola. La pregunta debería haber sido insultante. En cambio, se sintió honesta. ¿Qué tenía yo? Un matrimonio fallido, un trabajo al que había dejado de ir, una cuenta bancaria que Carlos controlaba. No era nada, nadie. Exacto, susurré. La mandíbula de Mateo se tensó. ¿Crees que no tener dinero significa no tener valor? ¿No es así? No. La palabra fue dura, final. Te comportaste con dignidad cuando tu marido te abandonó. Protegiste a tu hijo cuando él te exigió que lo destruyeras. Tuviste el valor de alejarte de todo lo que conocías. Se inclinó hacia adelante. Eso vale más que todo el dinero en las cuentas de Carlos. Isabel hizo un pequeño sonido de aprobación, rellenando mi vaso de agua. Mi marido, empecé, luego me detuve. Ex marido, supongo. Diría que estoy siendo impulsiva, emocional, que no estoy pensando con claridad. Tu ex marido es un cobarde que esconde su crueldad detrás de la razón. La voz de Mateo se volvió fría. He conocido a hombres como él. Te convencen de que tus sentimientos no importan, de que querer un respeto básico es irrazonable. Te hacen pequeña para que ellos puedan sentirse grandes. Cada palabra caía como un golpe físico porque cada palabra era cierta. ¿Cuántas veces Carlos había desestimado mis preocupaciones como una reacción exagerada? ¿Cuántas veces me había hecho sentir loca por querer que se preocupara? Debería odiarlo, dije en voz baja, pero sobre todo, solo siento un vacío. El odio viene después. Mateo cogió su vino, agitándolo pensativo. Primero viene el duelo. Estás de luto por el hombre que creíste que era. ¿Cómo sabes tanto de esto? Te conté lo de Sofía. Sus nudillos se blanquearon alrededor del vaso. Después de que ella muriera, pasé años enfadado con su familia, conmigo mismo, con Dios. Pero antes de la ira, solo había la nada. Un vacío tan grande que pensé que me tragaría entero. Isabel se inclinó, cubriendo su mano con la suya, un gesto de consuelo, de comprensión. Se quedaron así un momento, conectados por un dolor compartido, y yo me sentí como una intrusa en algo privado. Lo siento, dije, por tu pérdida, por traer malos recuerdos. No te disculpes. Mateo retiró su mano, su máscara de control volviendo a su lugar. El recuerdo de Sofía es la razón por la que estás aquí, por la que estás a salvo. Ella no pudo escapar, pero tú sí. Eso importa. Terminamos la cena en un denso silencio. Isabel recogió los platos, rechazando mi oferta de ayudar. Eres una invitada, dijo con firmeza. Las invitadas no trabajan. Después de la cena, Mateo me llevó a una habitación que no había visto antes. Una biblioteca con estanterías del suelo al techo y muebles de cuero que parecían haber sido usados durante décadas. Un fuego crepitaba en la chimenea, haciendo que la habitación se sintiera como algo de otro siglo. Siéntate, dijo,
señalando un sofá cerca del fuego. Me senté, doblando las piernas bajo mí. Mateo permaneció de pie, un vaso en la repisa de la chimenea, mirando las llamas. La luz del fuego proyectaba su rostro en un relieve afilado, todo ángulos y sombras, hermoso y terrible a la vez. Necesitamos discutir aspectos prácticos, dijo. Finalmente, tu marido te buscará, ex marido. Los papeles aún no están presentados. Legalmente todavía tiene derechos. Podría alegar que eres inestable, que está preocupado por tu seguridad. Forzarte a volver. El hielo me recorrió la espalda. No lo haría. No lo haría. Mateo se giró para mirarme. Te fuiste. No contestas las llamadas. Estás embarazada de su hijo. Hombres como Carlos no aceptan bien las pérdidas, especialmente cuando dañan su reputación. ¿Qué hago? Quédate aquí. Déjame encargarme de él. ¿Encargarte de él? ¿Cómo? Su sonrisa era afilada, peligrosa. Carlos trabaja en la empresa de inversiones de su padre. Sí. Harrison y Asociados. Sí, pero están bajo investigación. Cargos de fraude de la SEC aún no se ha hecho público, pero lo hará. Sacó su teléfono del bolsillo, se desplazó por algo. En aproximadamente 72 horas, la noticia estallará. Carlos y su padre estarán demasiado ocupados salvándose a sí mismos como para preocuparse por una esposa desaparecida. Lo miré fijamente. ¿Cómo sabes eso? Hago de mi negocio saber cosas. Se guardó el teléfono, especialmente sobre hombres que hieren a mujeres que me importan. Tú no te preocupas por mí. Ni siquiera me conoces. Sé que eres valiente. Sé que estás protegiendo a tu hijo. Sé que mereces algo mejor de lo que tenías. Se acercó, sentándose en el extremo opuesto del sofá. Eso es suficiente. El fuego chispeó, enviando chispas por la chimenea. Afuera, el viento agitaba las ventanas. La casa crujía y se acomodaba a nuestro alrededor, cómoda en su antigüedad. ¿Qué pasará después?, pregunté. Después de la investigación, después del divorcio, ¿qué haré entonces? Lo que quieras. Lo dijo como si fuera sencillo. ¿Quieres volver a estudiar? Yo lo pagaré. ¿Quieres abrir un negocio? Yo lo financiaré. ¿Quieres desaparecer por completo, empezar de nuevo en otro sitio? Yo haré que suceda. No puedo dejar que pagues por todo. Eso no es. Puedes y lo harás. Su tono no dejaba lugar a discusión. Estás embarazada. Tu trabajo es mantenerte sana y a salvo. Todo lo demás lo gestiono yo. Debería haberlo sentido sofocante. Este hombre que apenas conocía tomando el control de mi vida, tomando decisiones, pero en cambio se sintió como un alivio, como si alguien finalmente hubiera visto lo cansada que estaba de mantener todo unido sola. ¿Qué sacas tú de todo esto?, pregunté de nuevo, necesitando entender. Mateo guardó silencio un largo momento, el fuego reflejándose en sus ojos oscuros. Paz, dijo finalmente, sabiendo que esta vez salvé a alguien. La cruda honestidad de su voz me partió algo en el pecho. Pensé en Sofía, en una joven que había elegido el amor y lo había perdido todo. En Mateo, encontrando su cuerpo, viviendo con esa imagen durante 5 años. No soy ella, dije de nuevo, más suave esta vez. Lo sé. Se levantó abruptamente, como si la proximidad se hubiera vuelto excesiva. Es tarde. Deberías descansar. Pero no quería descansar. No quería volver a ese hermoso dormitorio y yacer sola con mis pensamientos. ¿Puedo quedarme aquí junto al fuego? Algo parpadeó en su expresión. Por supuesto,
Se movió para irse, pero lo detuve. Quédate, por favor, no quiero. Tragué saliva. No quiero estar sola ahora mismo. Mateo dudó, con la mano en el marco de la puerta. Luego asintió, volviendo a su sitio en el sofá. Cerca, pero no demasiado. Presente, pero sin agobiar. Nos sentamos en silencio, viendo el fuego consumirse hasta las brasas. En algún momento, Isabel entró con mantas, colocándome una sobre los hombros sin decir una palabra. Se fue, y aún seguimos sentados. Cuéntame sobre Sofía, dije en voz baja. Las partes buenas, antes de que todo saliera mal. La mandíbula de Mateo se tensó. Luego, lentamente, comenzó a hablar de una chica a la que le gustaban las películas terribles y el buen vino, que reía demasiado alto en los restaurantes y lloraba con los anuncios de refugios de animales, que quería 3 hijos en una casa junto al mar, que veía lo bueno en él cuando todos los demás veían peligro. Su voz se volvió suave cuando habló de ella. Los bordes duros se suavizaron en algo casi tierno. Y me di cuenta de que esto no era solo sobre salvarme. Esto era sobre honrarla, sobre hacer que su muerte significara algo, asegurando que la mía no siguiera el mismo camino. A ella le habrías caído bien, dijo finalmente, sus ojos distantes. A Sofía siempre le gustaron las mujeres fuertes. No soy fuerte. ¿Estás aquí? No. A pesar de todo, esa es la definición de fuerza. Mis ojos se volvieron pesados. La calidez del fuego y la seguridad de la habitación me arrastraban al sueño. Luché contra ello, no queriendo que este momento terminara, no queriendo perder la extraña conexión que se formaba entre nosotros. Descansa, Pícola. La voz de Mateo parecía venir de lejos. Yo vigilaré. No tienes por qué. Quiero hacerlo. Esas 3 palabras se posaron sobre mí como una bendición. Alguien quería velar por mí. Quería mantenerme a salvo. No por obligación o deber, sino porque él elegía hacerlo. Dejé que mis ojos se cerraran. La presencia de Mateo era un ancla sólida en la oscuridad. Lo último que sentí antes de que el sueño me reclamara fue el susurro de una manta siendo subida más arriba, arropándome con una sorprendente dulzura. Cuando me desperté, la luz gris del amanecer llenaba la biblioteca. Todavía estaba en el sofá, cubierta con mantas, una almohada bajo mi cabeza. El fuego se había apagado, y Mateo estaba sentado en una silla frente a mí, exactamente donde había estado cuando me quedé dormida, con los ojos abiertos y vigilantes. ¿Has dormido algo?, pregunté, mi voz ronca. No necesito mucho sueño. Me incorporé, mi cuello protestando. No puedes vigilarme las 24 horas del día. Puedo hacer lo que quiera. Pero no había calor en sus palabras. Isabel preparó el desayuno. Deberías comer. Caminamos a la cocina juntos, la casa en silencio a nuestro alrededor. Isabela había preparado comida suficiente para un ejército. Huevos, bacon, bollería, fruta, yogur. Comí mecánicamente, consciente de que ambos me observaban para asegurarse de que terminara. Mi teléfono estaba en el mostrador donde Isabel lo había traído de mi habitación. 13 mensajes nuevos. Lo cogí, desplazándome por ellos con desapego. Carlos, cada vez más enfadado. Esto es ridículo. Estás siendo infantil. Llámame inmediatamente. Ana, condescendiente. Cualquier cosa que haya hecho Carlos, estoy segura de que se puede resolver. No tires tu matrimonio por orgullo. El padre de Carlos llamó. Tu comportamiento es perjudicial para esta familia. Cesa esta tontería de inmediato. Y luego, de un número que no reconocí. Sé dónde estás. No puedes esconderte para siempre. Mis manos temblaron. Mateo me arrebató el teléfono de los dedos.
leyendo el mensaje. Su expresión se volvió mortalmente tranquila. ¿Cuándo llegó esto? Ahora mismo. No conozco ese número. Ya se estaba moviendo, sacando su propio teléfono, dando órdenes en italiano. En segundos aparecieron 3 hombres, guardias que no había visto antes, todos armados, todos concentrados. ¿Qué está pasando?, pregunté. El miedo se disparó. Alguien te está amenazando. La voz de Mateo era de hielo. Eso no va a suceder. No mientras estés bajo mi protección. Hizo más llamadas. Italiano rápido. No pude seguirlo. Los guardias se dispersaron. Isabel apareció, acercándome a ella. Está bien, murmuró. Mateo se encargará. Pero al verlo caminar de un lado a otro, al ver la fría furia en sus ojos, me di cuenta de algo aterrador. Había cambiado un tipo de peligro por otro. Carlos me había roto el corazón, pero Mateo podía iniciar guerras y estaba preparado para iniciar una por mí. La finca se transformó en una fortaleza en cuestión de horas. Más guardias aparecieron, posicionándose en cada entrada. Las cámaras fueron revisadas y vueltas a revisar. Mateo desapareció en una oficina cuya existencia desconocía. Su voz, un gruñido bajo a través de la puerta cerrada mientras hacía una llamada tras otra. Isabel me mantuvo en la cocina, dándome té y pequeños pasteles que no podía saborear. Mi mente daba vueltas, ese mensaje de texto reproduciéndose en bucle. Sé dónde estás. ¿Quién podría enviar eso?, pregunté por 5ª vez. Podría ser cualquiera. La cara de Isabel estaba sombría. Tu marido, su familia, alguien que contrataron. Hizo una pausa. O alguien completamente diferente. ¿Qué quieres decir? Antes de que pudiera responder, Mateo entró a grandes zancadas, con el teléfono pegado a la oreja. Me miró y algo en su expresión me heló la sangre. Encuéntralo, dijo por teléfono. No me importa cómo. Encuéntralo y tráelo ante mí. Terminó la llamada, la mandíbula tensa. Necesitamos hablar en privado. Isabel me apretó el hombro una vez, luego se fue. Mateo esperó a que estuviéramos solos antes de hablar. El mensaje fue enviado desde un teléfono prepago, ilocalizable. Se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados. Pero el momento es interesante. Has estado fuera menos de 48 horas y alguien ya sabe que estás aquí. ¿Cómo es posible? No le dije a nadie. Lo sé. Sus ojos eran oscuros, calculadores, lo que significa que alguien te siguió hasta aquí o alguien te ha estado vigilando durante más tiempo de lo que pensábamos. El hielo me inundó las venas. ¿Vigilándome? Tu marido está conectado con gente desagradable a través del negocio de su padre. La investigación de fraude no es solo sobre malas inversiones. Pícola. Es sobre lavado de dinero, vínculos con organizaciones a las que no les gustan los cabos sueltos. Soy un cabo suelto. Mi voz salió pequeña. Eres una esposa embarazada que se fue de repente, que podría saber cosas, podría hablar con las autoridades. Se acercó. En su mundo, eso te convierte en una responsabilidad. Pero no sé nada. Carlos nunca me habló de su trabajo. Ellos no saben eso. Sacó su teléfono, mostrándome una foto. ¿Reconoces a este hombre? Me quedé mirando la pantalla. Pelo oscuro, cara olvidable. El tipo de hombre que podría desaparecer en una multitud. No, debería. Ha estado aparcado frente a tu edificio durante 3 días. Mi gente lo notó ayer cuando estaban comprobando posibles amenazas. Pasó a otra foto, y este es él fuera de la bodega del Duque la noche que nos conocimos. Se me cayó el estómago. ¿Él estaba allí?
¿Siguiéndote? Probablemente lo ha estado haciendo durante semanas. La expresión de Mateo era sombría. La pregunta es si trabaja para Carlos o para los socios comerciales de Carlos. ¿Importa? Sí. Se guardó el teléfono. Si es Carlos, solo está intentando localizar a su mujer. Molesto, pero manejable. Si es la gente en la que Carlos está involucrado, no terminó la frase, pero no era necesario. ¿Qué hago? Quédate aquí, mantente a salvo, y déjame encargarme de esto. Me ahuecó la cara, su pulgar rozó mi pómulo. El gesto era sorprendentemente suave para alguien tan peligroso. No dejaré que nadie te haga daño. ¿Lo entiendes? Nadie toca lo que es mío. No soy tuya, susurré, pero no había convicción en ello. ¿No lo eres? Sus ojos buscaron los míos. Me llamaste. Confiaste en mí con tu vida y la vida de tu hijo. Eso te hace mía, Pícola. Lo aceptes o no todavía. La posesividad debería haberme asustado. En cambio, envió calor a través de mi pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había reclamado, me había protegido? Carlos siempre me había mantenido a distancia, un bonito accesorio para eventos sociales, pero nunca verdaderamente suya. Mateo me miraba como si fuera algo precioso, digno de luchar por ello, digno de proteger a toda costa. La investigación se hará pública mañana. Continuó retrocediendo, volviendo a poner distancia profesional entre nosotros. Carlos será arrestado junto con su padre. Los medios estarán por todas partes. Necesitas permanecer invisible hasta que se asiente el polvo. Y entonces presentaremos tus papeles de divorcio. Dejaremos claro que te fuiste antes de que saliera a la luz cualquier actividad criminal. Te distanciaremos de todo. Su mandíbula se tensó. Y nos ocuparemos de quien quiera que haya enviado ese mensaje. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Uno de los guardias entró, hablando rápidamente en italiano. La expresión de Mateo se oscureció con cada palabra. ¿Qué? Pregunté cuando el guardia se fue. ¿Qué pasa? Tu marido acaba de contratar a un investigador privado. Muy caro, muy bueno para encontrar gente que no quiere ser encontrada. Sacó su teléfono de nuevo, tecleando algo. Pero no mejor que mi gente. Mateo, tengo que salir, encargarme de algunas cosas. Ya se estaba moviendo hacia la puerta. Luego se detuvo. Lucas estará aquí en 1 hora. Mi primo se quedará contigo mientras yo no estoy. No necesito una niñera. Necesitas protección. Su voz no dejaba lugar a discusión. No salgas de la casa. No contestes llamadas de números que no reconozcas. Y si algo, cualquier cosa, se siente mal, se lo dices a Lucas inmediatamente. ¿Entendido? Asentí, incapaz de formar palabras debido al miedo que me atenazaba la garganta. Mateo cruzó de nuevo hacia mí en 3 zancadas, atrayéndome hacia él en un feroz abrazo. Olía a cedro, a peligro y a seguridad, todo a la vez. Su corazón latía constante contra mi oído. Un ancla en el caos. Volveré, murmuró en mi pelo. Prometo que no te pasará nada. Luego se fue, llevándose a la mitad de los guardias con él, dejándome sola con Isabel y el aplastante peso de la realidad. Había huido de una situación peligrosa directamente a otra. La diferencia era que esta vez alguien estaba luchando por mí en lugar de contra mí. Lucas llegó exactamente cuando Mateo dijo que lo haría. Una versión más joven de su primo, quizás de 25 años, con los mismos ojos oscuros y gracia peligrosa. Me asintió cortésmente, pero no intentó entablar conversación. Simplemente se posicionó donde podía vigilar tanto las entradas como a mí.
El día transcurrió lentamente. Intenté leer, pero las palabras bailaban en la página. Intenté ver la televisión, pero no podía concentrarme. En su mayor parte me paseaba, mi mano yendo a mi vientre, a la pequeña vida que crecía allí y que, sin querer, había puesto todo esto en marcha. Isabel preparó el almuerzo, luego la cena. Ninguna de las dos comió mucho. La casa se sentía demasiado silenciosa sin la imponente presencia de Mateo. Demasiado vacía a pesar del guardia apostado en cada puerta. Cayó la noche, todavía sin noticias. Estaba en la biblioteca, mirando otro fuego cuando mi teléfono vibró. No era un mensaje de texto, una llamada de Carlos. Me quedé mirando su nombre en la pantalla, mi dedo flotando sobre el botón de rechazar, pero algo me hizo contestar. María. Su voz era tensa, desesperada. Gracias a Dios. ¿Dónde estás? En un lugar seguro. ¿Seguro? Dios mío, María. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? El FBI apareció hoy en la oficina. Dicen, se atragantó con las palabras. Dicen que estoy bajo investigación por fraude, lavado de dinero. Creen que soy parte de una organización criminal. ¿Lo eres? Silencio, luego en voz baja. No lo sabía. Papá se encargaba de todo. Yo solo firmaba donde me decía que firmara. Sabías lo suficiente, dije con frialdad. Siempre sabes más de lo que admites. Necesito que vuelvas a casa, dijo con la voz rota, la mentira entrecortada. Que les digas que no sabes nada, que nunca hablamos de negocios. Si testificas que yo te mantuve al margen, ayudará a mi caso. No. ¿Qué? Dije, no, Carlos. No voy a volver para salvarte de tus propios errores. Eres mi esposa. Fui tu esposa, la mujer a la que engañaste, la mujer a la que le dijiste que abortara a tu hijo. Esa mujer ya no existe. Mi voz era firme, fuerte. Presenta los papeles del divorcio. No me contactes de nuevo. María, por favor, lo siento. Sé que lo arruiné, pero te necesito. Necesito. Terminé la llamada. Mis manos temblaban. Luego bloqueé su número y el de Ana y el de su padre uno por uno, cortando los lazos con la vida que casi me había destruido. Lucas apareció en el umbral. ¿Todo bien? Sí. Respiré hondo. Todo está bien. Mi teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. En contra de mi buen juicio. Contesté. Una respiración profunda. Luego, ¿crees que esconderte te salvará? La voz estaba distorsionada, alterada mecánicamente. El miedo me invadió, caliente y agudo. ¿Quién es? Alguien que sabe lo que vales, lo que sabes. El padre de Carlos hizo muchas promesas a mucha gente peligrosa. Ahora que esas promesas están rotas, una risa oscura. Bueno, las esposas son un excelente medio de presión. La llamada terminó. No podía respirar, no podía pensar. Lucas estaba al otro lado de la habitación en un instante, quitándome el teléfono de las manos temblorosas. ¿Qué pasó? Alguien. Ellos saben. No podía formar frases coherentes. Dijeron que soy un medio de presión. El rostro de Lucas se endureció. Sacó su propio teléfono. Italiano a toda velocidad. Luego, Mateo está en camino. 10 minutos. Estarás bien. Estás a salvo. Pero no me sentía segura. Me sentía casada, atrapada, como si las paredes que me habían protegido se estuvieran cerrando de repente. Fiel a la palabra de Lucas, los faros barrieron el camino exactamente 10 minutos después. Mateo irrumpió por la puerta, sin chaqueta, con las mangas de la camisa remangadas, sangre en los nudillos. Sus ojos me encontraron inmediatamente. ¿Qué pasó? Le conté sobre ambas llamadas, la súplica desesperada de Carlos,
Luego la amenaza. Con cada palabra, la expresión de Mateo se volvió más fría, más dura, hasta que parecía mármol tallado, hermoso y terrible, y absolutamente despiadado. Cometieron un error, dijo en voz baja. Amenazarte fue un error, Mateo. No, cruzó hacia mí, ahuecando mi cara con sus manos dañadas. Escúchame, he pasado 5 años viviendo con la culpa de no proteger a Sofía. 5 años sabiendo que le fallé a la única persona que importaba. No volveré a fallar. ¿Lo entiendes? Incendiaré todo y a todos los que te amenacen. Apenas me conoces, susurré. Conozco lo suficiente. Su pulgar trazó mi pómulo, imposiblemente suave, a pesar de la violencia que podía ver acechando en sus ojos. Sé que eres valiente y fuerte y mereces a alguien que luche por ti. Déjame ser esa persona, Piccola. Déjame protegerte. ¿Y si no puedes? Entonces moriré intentándolo. Lo dijo simplemente, como si fuera un hecho en lugar de una promesa. Pero no llegará a eso porque soy muy bueno en lo que hago. Durante los siguientes 3 días, vi a Mateo desmantelar mi antigua vida con precisión quirúrgica. La investigación de fraude estalló en todos los noticieros. Carlos y su padre fueron esposados, sus bienes congelados, su reputación destruida. Los investigadores privados contratados para encontrarme de repente abandonaron el caso después de recibir visitas de los hombres de Mateo. El número desconocido que me había amenazado se quedó en silencio después de que su propietario fuera encontrado y desanimado. Mateo no me daba detalles. No necesitas esa oscuridad, decía cada vez que preguntaba. Pero podía verlo en la forma en que se asentaban sus hombros, la sangre que ocasionalmente traía a casa, la fría satisfacción en sus ojos. Me estaba protegiendo, violenta, completamente, sin dudarlo, y yo me estaba enamorando de él. Sucedió lentamente, luego todo a la vez, la forma en que se aseguraba de que comiera cada comida, la forma en que su mano se dirigía a mi vientre cuando creía que no lo estaba mirando, como si ya sintiera la vida que crecía allí. La forma en que se sentaba conmigo en la biblioteca todas las noches, hablando de nada y de todo, construyendo algo que se sentía peligrosamente como intimidad. Debería buscar un apartamento, dije una tarde, 2 semanas después de mi llegada. Empezar a solicitar trabajos, averiguar qué viene después. Mateo levantó la vista del libro que leía, su expresión ilegible. ¿Quieres irte? No puedo quedarme aquí para siempre. ¿Por qué no? La pregunta flotó entre nosotros. Tenía 100 razones. No era mi casa. Estaba imponiendo. Necesitaba independencia. Pero ninguna de ellas sonaba a verdad. La verdad era más aterradora. Porque estoy empezando a depender de ti, admití. Y eso es peligroso. Peligroso como, tú eres lo que haces. Luché por encontrar palabras que no sonaran juiciosas. No estás a salvo. No. Dejó su libro, dándome toda su atención. No estoy a salvo. Soy un hombre que hace cosas terribles para proteger lo que es mío, que tiene enemigos y sangre en sus manos y un pasado que no puedo borrar. Se inclinó hacia adelante. Pero tú estás más segura conmigo de lo que has estado en toda tu vida. Eso no es lo mismo que a salvo. Tienes razón. Se levantó cruzando hasta donde yo estaba sentada. Pero quizás a salvo no es lo que necesitas. Quizás lo que necesitas es alguien que se interponga entre tú y cada amenaza, por peligrosa que sea. Alguien que te vea, que realmente te vea y luche por mantenerte visible al mundo. Mateo, me estoy enamorando de ti. Las palabras fueron directas, honestas, aterradoras.
Sé que es demasiado pronto. Sé que soy vulnerable. Sé que debería mantener la distancia, pero no puedo. Cada día te veo hacerte más fuerte. Te veo crecer a ese bebé. Te veo convertirte en la mujer que siempre estuviste destinada a ser. Y me enamoro más. Se me cortó la respiración. No puedes amarme. No me conoces. Sé que tomas el té con miel, pero sin leche. Sé que lees la última página de los libros primero porque odias las sorpresas. Sé que estás aterrorizada de ser una mala madre, pero serás extraordinaria. Sé que lloras en la ducha cuando crees que nadie te escucha, lamentando la vida que pensabas que tendrías. Su voz bajó de tono. Te conozco, María, y amo lo que conozco. Las lágrimas se derramaron por mis mejillas. Estoy embarazada del bebé de otro hombre. Estás esperando un hijo que será amado y protegido porque forma parte de ti. Me secó las lágrimas con suaves pulgares. No me importa la biología. Me importas tú. Me importa darte la vida que mereces. Esto es una locura. Quizás, sonrió, una sonrisa pequeña y real. Pero, ¿cuándo el amor ha sido sensato? Lo besé. No pude evitarlo. No pude resistir la atracción por más tiempo. Sus labios eran suaves y firmes a la vez, con sabor a whisky y a promesas. Me devolvió el beso con cuidado, como si yo fuera preciosa, frágil, digna de ser saboreada. Cuando nos separamos, ambos con la respiración entrecortada, apoyó su frente en la mía. Quédate, susurró. No como una invitada, no porque no tengas otro lugar a donde ir, sino porque quieres, porque aquí es donde perteneces. ¿Y el bebé? Nuestro bebé. Colocó su mano sobre mi vientre a un plano. Mío por elección, si no por sangre, si me lo permites. Vinieron más lágrimas, pero estas eran diferentes, llenas de esperanza. Sí, sí, sí a quedarme, sí a... Respiré hondo, sí a intentarlo, a ver a dónde va esto. Su sonrisa fue brillante, transformando su peligroso rostro en algo casi juvenil. Me besó de nuevo, más profundamente esta vez, y sentí que el futuro se movía, se realineaba, se reformaba en algo que nunca había imaginado, pero que deseaba desesperadamente. Y hoy, ni idea. A veces pienso que fue lo mejor que pudo pasarme. A veces pienso que cometí un error. Probablemente ambas cosas. Así es la vida, ¿no? Nada es definitivo, nada es perfecto. Pero es mía, mi matrimonio con Mateo es tranquilo. No hay gritos ni secretos. Él no me pide que cambie, solo que sea yo misma, la que soy, la que fui antes de Carlos, y la que he crecido para ser. La que lleva una vida dentro, que será querida y que no tendrá que ganarse su sitio en este mundo. Esa pequeña en mi vientre ya es un ancla para nosotros. Y si me preguntas, ¿valió la pena todo el caos, todo el miedo? No sé si fue la decisión más inteligente, pero fue la que sentí, la que necesité, la que me permitió respirar por primera vez en